este otro video, vamos a mirar las referencias mixtas, cómo funciona una referencia mixta. Entonces, alguien de pronto de mis talentos que me quiera colaborar con la lectura. Yo te ayudo. Excelente, gracias. Referencias mixtas. Una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Una referencia de columna absoluta adopta la forma A1, B1, etc. Y una referencia de fila absoluta adopta la forma A signo 1, ese es signo $1, o B signo 1, etc. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta es invariable. Si se copia o rellena la fórmula en filas o en columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia o rellena una referencia mixta de la celda A2 en D3, se ajusta de A signo 1 a E signo 1. Excelente. Excelente esta definición para lo que es entonces las referencias relativas. En este perdón, mixtas. En este caso vamos a tomarlo acá otra vez como ejemplo. Supóngase que estamos en esta celda A10. ¿De acuerdo? ¿Me ayudan por favor con el micrófono que está abierto? Ya lo podemos cerrar. Entonces, supóngase que en esta A1 tengo entonces dos valores. Tenga algo que diga acá Microsoft. ¿Me ayudan con el micrófono que está abierto, por favor? Oh, genial. Entonces, digamos que en A1 tengo Microsoft y en B10, no A1, perdón, es A10 y en B10 tenga, en este caso, Excel, Microsoft Excel. Entonces, yo aquí debajo, voy a hacerlo acá en C12, voy a hacer una referencia absoluta y relativa de A10 y voy a hacer una referencia absoluta y relativa de B10. Para entenderlo, resulta que entonces en el texto nos decían que para hacer una referencia absoluta de una columna, entonces, perdón, aquí se me fue el clic. Entonces, si fuera de una columna, entonces la columna debe de tener este signo. Entonces acá estoy haciendo una referencia absoluta solo de la columna, ¿ya? Pero estoy dejando relativo el número. Entonces mire que acá ya no estaría el signo, sino que lo quito. Entonces estoy haciendo absoluta la columna, más la fila no está siendo absoluta. ¿De acuerdo? Entonces eso por este lado. Columna absoluta, la fila no es absoluta. Para que la fila también sea absoluta, entonces le voy a agregar el signo peso o el signo dólar. ¿Listo? Ahí sí volvería ya esto absoluto. Pero entonces cuando una columna es absoluto y la fila no, esto es lo que se llama mixta. ¿Por qué? Porque tiene absoluto y tiene relativo. Entonces la fila pasó a ser relativa y la columna pasó a ser absoluta. De otra manera sería así. La A, que es la columna, es relativa y la fila pasa a ser absoluta porque le coloco el signo solo a la fila. Entonces la fila es absoluto, la columna no lo es. Entonces, mirándolo de esta forma, diría que le doy Enter. Entonces, mire que yo voy a ver qué dice Microsoft, tal cual como dice allí. Pero entonces, como yo dejé absoluto la fila, ¿cierto? La fila, cuando yo me vaya hacia abajo, va a seguir siendo Microsoft, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fila está absoluta, entonces no ha cambiado de fila. Pero miren que si me voy para el lado derecho, se supondría aquí que debería de ser como aparecía en lo absoluto, que decía Microsoft igual, pero mire que acá, cuando me voy a la derecha, miren que se mantiene la fila, pero la columna sí cambió. Acá está A10 y acá está B10. Entonces acá sí cambió la columna porque la columna no está absoluta, más la fila sí lo está. Entonces mire que me puedo ir, seguir yendo hasta la derecha, todo lo que quiera, y se va a mantener en la fila. Ya cuando baje, mire que no me puede cambiar. ¿Por qué? Porque la fila está absoluta, más la columna no lo está. Entonces si lo hago en esta misma columna, se va a mantener.
¿De acuerdo? Esto lo estoy haciendo entonces así, fijando solo la fila. Ahora, ¿qué pasaría si fijo solo la columna? Entonces voy a fijar solo la columna y voy a quitarle la referencia absoluta a la fila y ya pasaría a ser una referencia relativa. Entonces al hacerlo así, entonces mire que me voy para abajo. Entonces al irme para abajo, pues obviamente está cambiando la fila. Mire que está avanzando, más no cambia la columna. Si me voy hacia la derecha, debería decir, en vez de Excel, debería de ser Microsoft también. Ahí está. ¿Por qué no cambió? ¿Por qué quedó como Microsoft otra vez? Porque la columna sigue siendo la A y la fila sigue siendo la referencia relativa, que es en este caso la 10. Ya si me voy hacia allá, pues sigue siendo lo mismo. ¿De acuerdo? Y si bajo, ahí sí me va a cambiar. ¿Por qué? Porque las filas no están absolutas. Las filas no están absolutas. Las columnas sí, las filas no. ¿Listo? Entonces, deseo haberme hecho entender con este ejercicio que nos propone Microsoft, en el cual entonces volvemos una columna o una fila absoluta o fija. En este caso no cambiaría. Supóngase que acá tuviese estos mismos valores de anteriores, de cuando vimos la absoluta y la relativa, y entonces ya tenga un IVA en este lado, quiera calcular el IVA de esta columna, de esta celda. Entonces digamos que los valores, pues voy a hacer el cálculo. Esto va a ser igual a cantidad por el precio. Ambas celdas, como pueden ver acá, ambas referencias de celdas son en este caso relativas. Si yo aquí quisiera fijar este precio para todos, que este precio para todos sea de 1500, entonces simplemente presiono acá F4. Pero como pueden ver, esto se convierte en unas celdas totalmente absoluto. Entonces digamos que en este caso voy a cambiar solo la columna y voy a dejar la fila que quede con 1500. Entonces al darle enter, miremos que me van a cambiar igual los valores, pero no me va a cambiar la columna. Entonces ya si cometo el error de irme hacia la derecha, me va a pasar que la columna va a seguir siendo la C, independientemente para donde me muevan. Mire que sigue siendo la C. Acá cambió a la C. Si le quito esta referencia absoluta en esta columna, al moverme al lado derecho, mire que entonces va a cambiar, en este caso, la columna a D. Listo. Entonces yo acá podría utilizar referencias relativas o absolutos según lo que yo necesite fijar o según lo que yo necesite liberar. En este caso, pues yo dejo a quien necesito para hacer el cálculo perdón, borro esto aquí, para hacer el cálculo del IVA, pues necesito fijar esta columna, esta celda, perdón, y le voy a dejar entonces como absoluto tanto la columna como la fila. Y acá entonces tengo una operación compuesta de una referencia absoluta más una referencia relativa, y esto entonces se podría decir que es un cálculo también llamado un cálculo mixto, ¿cierto? Porque tengo una celda relativa, perdón, absoluta, en una función de una celda relativa. Entonces ahí podríamos decir que hay un cálculo mixto también desde esa perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a arrastrar hacia abajo y aquí voy a rellenar para que se me mantengan entonces esos cálculos que estoy haciendo aquí respectivamente. Listo. Ahora, si yo necesitara que no me quede entonces esto para este valor, sino que cada que vaya bajando, pues vaya cambiando solamente la columna, dirémoslo así, vamos a agregar unas filas adicionales para 4 registros, digamos que este va a ser del 15%, digamos que acá va a haber un 10% y acá un 3%, entonces digamos que son 4 IVAs diferentes, o si fueran 4 impuestos diferentes. Entonces yo acá necesito solamente fijar la columna. Para este valor solo necesito fijar la columna y dejar la fila abierta. De tal manera entonces cuando bajo, el primero me lo está haciendo por el 19%, el segundo me lo está haciendo por el 15%, el tercero me lo está haciendo por el 10% y el último me lo está haciendo por el 3%. Como pueden ver, solo fijé la columna. De tal manera entonces que si yo deseo hacer más cálculos acá o buscar otro o tener otros IVAs,
supóngase que necesite sacar otro IVA. Entonces, si yo copio esta celda y me la llevo al otro lado, mire que no va a cambiar la referencia, más si va a cambiar la que tenía como relativa. Entonces, esta me la voy a regresar para este valor de aquí. Y acá, simplemente lo que quiero hacer es dejar, pues para hacer el mismo ejercicio, dejar este valor, perdonan, aquí voy a dejar este valor como absoluto. ¿Listo? Entonces voy a desplazarme y miren que aquí entonces me quedo con el valor y si voy variando los diferentes IVAs y todos van enfocados al el IVA de 3000, del valor 3000. Entonces ya es acorde a la necesidad de cada quien que desee entonces volver a dejar fijo, dejar mixto, o simplemente quitar unas referencias, perdón, quitar una relatividad de las celdas para que pueda a la hora de hacer rellenos, de hacer un copiar y pegar, pues para que se trasladen junto con su función o con su fórmula. De esta manera entonces mis talentos, deseo pues explicarles de una forma un poco básica y también un poquito avanzada cómo es este tema de las referencias mixtas y cómo es este tema de habilitar una celda para que quede fija o para que quede variable según la columna o según la fila. Yo quisiera agregarles aquí algo más. Supóngase que este IVA se lo voy a agregar tomando esta referencia, pero ya este 15 lo voy a poner acá y este 10 lo voy a poner aquí. Entonces, supóngase que lo voy a hacer el cálculo acá y va a ser esta que va a continuar siendo relativa por esta columna, bueno, perdón, aquí está acá como columna, entonces voy a quitar esta columna y voy a dejarlo a la fila nomás, para que me quede fija la fila, pero que me cambie la columna. Entonces quiero tomar esto y voy a dejar este valor también abierto. Solo voy a dejar absoluto la columna, para que de ahí hacia abajo me siga mezclando. Entonces, mire, voy a correrme solo hacia la derecha, y entonces revisen que me toma el 15% y se mantiene el valor valor. ¿Por qué pasó eso? Porque dejé las columnas acá fija y acá dejé la fila fija. Entonces ya si me desplazo hacia abajo, ya se van a dar cuenta que acá los valores van a ser diferentes en función de la fila que sí se cambia y la columna que no varía. ¿De acuerdo? Espero entonces hasta aquí sí haberles dejado muy claro este tema de referencias mixtas. Esta diría yo que es un poco también la más empleada realmente según la necesidad. Si usted necesita estar moviendo muchos datos de un lado a otro, se recomienda que no utilice las referencias absolutas, sino que utilice de pronto una mezcla de referencias relativas y mixtas para que de alguna manera detecte qué valores desea que vayan variando o que vayan cambiando. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí voy a dejar esta grabación también de las referencias mixtas. Preguntas.